Bienvenidos nuevamente a su canal Escudriñando su Palabra. Hoy Shabbat, 22 de junio del año 2019. El tema de hoy, amigos, se llama mandamientos que se deben de guardar para estar ante la presencia del Altísimo, Ella Asher Eye. Antes que nada, pues haremos la oración y la súplica del Altísimo para que nos dé entendimiento y sabiduría y entender su palabra, entender sus mandamientos, su Biblia. Así que hacemos oración para que el Ruach HaKodesh nos asista en el entendimiento de la Torah. Padre eterno, Ella Asher Eye, te pedimos, por los méritos de nuestro Rabí Yeshua Nazaret, nos permitas entender tu palabra, tu bendita Torah, así como escudriñarla, para así aplicarla en nuestras vidas. Aumente nuestra fe, y si es tu voluntad, nos bendigas en esta tierra, y nos permitas entrar en tu presencia. Sabemos, Padre eterno, que no somos dignos de ti, pero por los méritos de Rabí Yeshua, te pedimos tengas Rahem, misericordia de nosotros, y nos guíes en nuestro caminar diario, asistiéndonos con tu Ruach HaKodesh, que nos dejaste al subir tu Hijo Yeshua a tu diestra. Toda Rabá, Avinu Malkeinu, por escucharnos. Continuamos con la siguiente petición, según lo que dice Salmo 119:1. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor Todopoderoso, Ella Asher Eye. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón, los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor Ella. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Espero con tu ayuda yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te daré jalel con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes. Así también te pido, Padre, no me abandones jamás. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Respuesta: viviendo de acuerdo con tu palabra. Yo te busco de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor, Ella Asher Eye. Te ruego, Padre, que nos enseñes tus leyes. Con nuestros labios contaremos todos los decretos que usted pronuncie. Nos alegraremos en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. Meditaremos en tus preceptos y pondremos nuestra atención en tus caminos. Nos alegraremos con tus leyes y no nos olvidaremos de tu palabra eterna. Así también, Padre, te ruego concedas vida a este siervo tuyo, así como a mi esposa, sierva tuya. Obedeceremos tu palabra. Abre nuestros ojos para que contemplen las maravillas de tu enseñanza. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. No escondas de nosotros tus mandamientos. Te lo rogamos, Padre eterno, Ella Asher Eye, por los méritos de nuestro Rav Yehoshua de Nazaret. Amén. Bueno, analizaremos este Shabbat lo que es el Salmo 15. Si tienen en la mano sus Biblias, busquen el Salmo 15 para irlo analizando, escudriñando y entender qué es lo que nos quiso decir el salmista, el rey David, en ese salmo. Según el diccionario, este es un salmo litúrgico, es decir, ritual, que se hacía antes para entrar al templo
al templo Kadosh. Y los adoradores le preguntaban al salmista qué requisitos tenían que hacer o no hacer para poder entrar al templo Kadosh. Y el sacerdote, el Cohen, siempre respondía con una lista de requisitos que vienen precisamente en el Salmo 15, de los versículos 2 al 5 hasta, el último versículo, es decir, todo el Salmo completo, y concluye con la promesa de que el que los cumpla estará seguro para siempre. Estos requisitos de admisión se agrupan en 4 secciones, alternando entre requisitos positivos, que son 3 en el versículo 2 y 2 en el versículo 4, y requisitos negativos, que son 3 en el versículo 3 y 2 en el versículo 5. Los primeros 3 requisitos son generales, los demás son más explícitos. La promesa con que se concluye es que tales adoradores nunca serán movidos, y se relaciona con la pregunta inicial de quién podía entrar en la tienda o en el recinto Kadosh de adoración de el Altísimo Ella Asher Eye. Antes que nada, pues recordemos, como ya lo hemos hecho en otros videos, que si tú que escuchas en verdad amas al Altísimo y a su Hijo, nuestro Rav Yeshua, tendrás en mente que deberás guardar sus mandamientos, tal como lo indica Juan en su capítulo 14, versículo 15 al 31, que en resumen dice: si me amas, guardarás mis mandamientos, tal y como lo dijo Yeshua hace más de 2000 años. También imaginémonos que si nuestro Rabí Yeshua tuviera acceso en este momento a una computadora, lo que es la red social denominada Facebook, y él te pusiera: si me amas, no te diría dale un me gusta, no te diría un compártelo, ni te diría que escribieras amén. Él te diría que tuvieras acción y guardaras sus mandamientos. Bueno, ahora bien, entremos en materia, escudriñemos el Salmo 15. El Salmo 15 inicia con la pregunta: ¿quién morará en tu monte Kadosh? Y vean el Salmo 15, versículo 1, que dice: Adón, oh Señor, ¿quién puede residir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu monte Kadosh? ¿Quién lo puede hacer? Bien, esa es la pregunta inicial. Es la pregunta medular: ¿quién podrá habitar, entrar en tu presencia? ¿Qué requisitos debemos tener todos los seres humanos que queremos estar y agradar al Padre Eterno, Ella Asher Eye? Y pasamos a lo que es el Salmo 15, versículo 2. Existen 3 mandamientos positivos, que significa de hacer, de ejecución, de acción. Y el capítulo 15 del Salmo, en su versículo 2, dice que solo el que vive sin tacha y practica la justicia. Ahí son 2 requisitos: vivir sin tacha y practicar justicia. Vivir sin tacha, en hebreo se diría tamim, que significa andar sin defecto, andar en rectitud. Imaginémonos como este camino recto. Lo ideal que en nuestras vidas, tu vida, las vidas de ustedes que escuchan,
sean así, rectas, es decir, que no tengan mancha, que no tengan defecto, que tu conducta ante el Eterno y tu conducta ante la sociedad sea con rectitud, para que tengas así una buena fama, una buena reputación. Pero ¿cómo puedes tener una vida recta? ¿En qué te puedes basar para tenerla? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que seguir el manual, hay que seguir la Biblia, es decir, todos y cada uno de los mandamientos que el Eterno nos manda en su Torah. Y entonces, cuando decimos y practicamos la justicia, vivir sin tacha y practicar la justicia van de la mano. ¿Y qué es practicar la justicia? Hacer lo justo o correcto. ¿Y qué es hacer lo justo o correcto? Practicar los mandamientos, practicar los mitzvot, que viene de la palabra justicia, viene de la palabra tzedek en hebreo, que significa derecho, justo. Entonces la rectitud, la buena fama, la buena reputación la vas a adquirir guardando los mandamientos, practicándolos día a día, hora tras hora, minuto tras minuto. Principalmente, todo mundo ya conocemos los 10 mandamientos. Hay más mandamientos dentro de la Torah, dentro de la Biblia, que hay que escudriñarlos, y que este canal, a lo largo de sus videos, les expondrá los mandamientos que vienen en la Torah, que generalmente no nos enseñan en las iglesias o congregaciones. Únicamente se concretan a enseñar los 10 mandamientos, y eso muy someramente, en forma escueta. Entonces es deber de todos nosotros, si de veras queremos tener una vida sin tacha y recta, escudriñar cada mandamiento desde la A a la Z, por decir algo. Entonces, hermanos, el Salmo 15 en su versículo 2 tiene 2 acciones: que debemos vivir sin tacha y practicar la justicia, tal y como ya lo acabo de explicar. Ahora bien, en el Salmo 15, versículo 2, viene otro mandamiento positivo, que es el que todo creyente, toda persona que quiere conducirse rectamente, deben y debemos decir la verdad de todo corazón. Verdad en hebreo es emet. Emet significa el que es fiel, es estable y firme con lo que dice, que es fiel a sus convicciones, que es fiel a lo que hace y no se contradice. Y corazón en hebreo se dice levav. Levav en hebreo tiene varios significados, que es hacer o decir las cosas con mucho ánimo, con mucho ardor, mucho deseo, mucha voluntad, con inteligencia. Entonces el Salmo 15, versículo 2 nos dice que cuando digamos la verdad, es decirla con todo ánimo, con voluntad, con inteligencia. Es decir, ser una persona digna de confianza. Dice un dicho que anda circulando en las redes sociales, que mucha gente te exige que seas sincero, pero cuando eres sincero, se ofenden si les dices la verdad. Entonces dice ese encabezado que está en las redes sociales circulando, y se hace la pregunta: ¿te ofendo por ser sincero o te miento por educación? Yo no sé ustedes, hermanos, hermanas que escuchan, qué persona prefieran en su vida. Una persona que les sea sincera, que les hable con la verdad, o una persona hipócrita, una persona falsa, que por educación les hable mentira para endulzarles el oído. Yo, en la verdad, prefiero una persona que sea sincera y que hable con la verdad, porque es una persona que es digna de confianza.
Y pues está mal decirlo, pero mi esposa, aquí presente, es una persona que es digna de confianza, que a las personas les dice la verdad en su cara, de frente, aunque se ofendan o se sientan heridas, pero si les habla con la verdad es para su bien y no su mal. Si se ofenden, pues ni modo, no eran personas que estaban en contacto con el Eterno y pues simplemente pues no pertenecían al, como se dice, al círculo de las personas que quieren estar con el Altísimo. Una persona que se ofende con la verdad, pues ¿qué le podemos hacer? Quiere estar entonces del lado de la mentira. Así como si ven esta leyendita que aquí puse, si le hablas con verdad bíblica a alguien y te escucha y te hace caso, en verdad es que busca el Altísimo. Si no, se va a ofender, te dejará de hablar y será claro que no ama al Eterno. Y le podemos ponerle como base Mateo 18:15, que dice: y si tu hermano peca, ve y reprendo las olas. Ve y háblale de frente, dile que estás pecando, que está mal en tal cosa, háblale con la verdad. Si te escucha, dice Mateo 18:15, has ganado a tu hermano. Entonces, a contrario sensu, a contrario. Si no te escucha, pues quiere decir que tu hermano no era tu hermano. Era cualquier persona de la sociedad, pero no era tu hermano. Así de sencillo. Y lo dice Mateo 18:15, no lo digo yo, no lo digo. Dice mi corazón, mi inteligencia, lo dice el Eterno por su palabra. O sea que hermanos, hermanas que escuchan, si ustedes le hablan con la verdad a una persona, con base bíblica, y si hablando de la verdad la lastiman, es para su bien. Si oye de ustedes, quiere decir que realmente no estaba conectada con el Eterno. Y ya pues irá con la gente que le gusta que le hablen con palabras dulces, pero hipócritamente. Entonces, ustedes escojan a quien quieren tener como amigos, como familia. Ya ustedes lo elegirán, pero la palabra del Eterno siempre nos dice la verdad, porque el Eterno nunca miente ni mentirá. Dice en Proverbios 27:6, otro fundamento bíblico: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Es preferible que un amigo te hiera con la verdad a que tengas un amigo que en realidad es tu enemigo, te hable con palabras dulces y cuando menos pienses te traicione y te haga daño a tu vida. Tu hermano, hermana que escuchas, escucha con el corazón y entiende los mandamientos que el Eterno nos tiene a todos en su Kadosh Dabar, en su Kadosh Palabra, para que estemos atentos a lo que Él dice y sigamos su emet, su verdad, para bendición nuestra, para que tengamos una vida sin tanto contratiempo, que ya bastante lo tenemos en este mundo. Pero es porque muy poca gente quiere seguir los mandamientos del Eterno. Bueno, entonces quedamos que en el Salmo 15, versículo 2, el tercer mandamiento positivo habla que el que dice la verdad de todo corazón tiene el derecho de entrar a lo que es a la presencia del Altísimo. Entonces aquí ya llevamos 3 mandamientos positivos de hacer, de acción. Pasemos ahora a lo que es el Salmo 15, versículo 3, para que chequen sus Biblias y vean lo que dice el Salmo 15, versículo 3. Tiene ese versículo 3 mandamientos negativos, es decir, de no hacer, no ejecutar o de evitar. Eso significa mandamiento negativo. Nos pide el salmista que por estar ante la presencia del Altísimo es que no debemos hablar mal de nadie, que no debemos hacer daño a nuestros amigos, no debemos de ofender
a nuestros vecinos. ¿Sí? El Salmo 101 nos dice que el Eterno va a destruir al que en secreto calumnia a su prójimo. No es bueno, amigos, amigas que escuchan, que pues tengamos chismes, nos estemos secreteando entre personas para calumniar a nuestros prójimos, nuestros amigos, familiares, que eso el Eterno no lo aprueba. No debemos de hablar mal de nadie. Si tú tienes algo contra tu hermano, como lo dijimos ahorita, háblale directamente. No calumnies con otras personas si no has tú concretado o hablado con él directamente sobre lo que te has sentido tú ofendido o te has sentido tú herido. El Eterno nos dice que no hablemos mal de nadie, y si tienes que hablar mal de algo, es directamente con la persona que tú crees que te ha hecho daño. Así es como debe ser, las cosas de frente. No tienes por qué estarlo contándoselo a nadie. Simplemente es, si alguien te hace algo, tú inmediatamente díselo directamente. No metas a otras personas, porque eso es lo correcto, lo que nos indica la palabra. También nos indica la palabra en el Salmo 15, versículo 3, que no debemos hacer daño a un amigo. No tenemos por qué hacerle daño, que según lo que dice en Levítico 19:16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, y no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor, ella, Asher, ella. El Eterno nos prohíbe hacer daño a los amigos. No tenemos por qué hacerle daño a un amigo por hacerlo, simplemente por el placer de hacerlo. Eso es totalmente ilógico, es totalmente malévolo estar haciendo cosas que dañen a alguien por el placer de hacerlo. Es incorrecto, ni tampoco ofender al vecino. Claro está que si algo te intentan hacer, pues como dije ahorita, pues hablar directamente con la persona, aclarar las cosas, que es lo más correcto, que es lo más sano. Ok, continuemos ahora con lo que dice el Salmo 15 en su versículo 4. Igualmente en ese versículo se encuentran 3 mandamientos positivos de hacer, de ejecutar. Dice el Salmo 15, versículo 4, que desprecia al que el Eterno reprueba. ¿Qué significa despreciar en hebreo? En hebreo se llama ma'as, que significa desdeñar, abominar, desechar, repudiar, echar fuera. ¿Sí? Y luego dice el Salmo 15, versículo 4, pero honra al que teme al Señor, Eyashereye. Es decir, honra significa tener en gran estima, tenerle consideración a la persona que es temerosa del Eterno. Y por último, el mandamiento positivo del versículo 4 habla de cumplir lo prometido aunque salgamos perjudicados. Cumplir lo prometido significa tener palabra, cumplir lo que prometemos aunque salgamos perjudicados. El Eterno nos lo ordena, que seamos cumplidos, que si damos la palabra, que si decimos que vamos a hacer esto o el otro, tengamos palabra y lo hagamos, así sea algo pequeño o que se te haga a ti muy insignificante. Si a una persona, un amigo, le dices que vas a hacer X cosa o cualquier cosa que para ti no sea mucho pero que signifique mucho para la otra persona y no le cumples, pues estás infringiendo la ley del Eterno, porque todos debemos tener palabra de que todo lo que digamos lo hagamos, porque el Eterno lo manda. Entonces, nuevamente el Salmo 15, versículo 4 dice, debemos echar fuera, repudiar o despreciar a los que el Eterno reprueba. Debemos honrar a los que temen al Señor, Eyashereye.
tenerlos en consideración, ayudarlos, y debemos cumplir todo lo que prometemos, aunque salgamos perjudicados. Es decir, debemos ser hombres de palabra, mujeres de palabra, que cumplimos lo que prometemos. En nuestra cultura hispana, desgraciadamente, la palabra no la tenemos mucho en cuenta. La mayoría de la gente no es gente de honor que su palabra valga, desgraciadamente, y me incluyo yo también, porque yo en veces prometo una cosa y no la cumplo, y la verdad estoy trabajando en ello. Debo hacer todo lo que le prometo a mi esposa, a mi familia, hacerlo en el trabajo, o sea, en todo, de lo más pequeño, porque eso da buena fama, da reputación y te ponen bien con el Altísimo. Si a mi esposa le prometo hacer un video para el Altísimo y no le cumplo, pues aparte que le falta respeto a mi esposa, pues le estoy faltando al más grande, al Eterno, el respeto. Si le prometo X otra cosa y no lo hago, aunque sea algo pequeño, hasta levantar una cuchara de una mesa y no le hago caso, pues estoy incumpliendo la palabra del Eterno y le falta respeto a mi esposa. Así que, hermanos, entre amigos también, si prometen hacer X o otra cosa y no les cumplen, ustedes pues se están condenando solitos, se están quedando mal con la persona, que es lo de menos, porque la persona como quiera se le olvida o perdona, pero el Eterno, incumplir un mandamiento que el Eterno está ordenando, que seamos personas de palabra, pues la verdad se están perjudicando ustedes grandemente, porque están violando un mandamiento que, aunque es pequeño, significa mucho para el Eterno. Así que, hermanos, que escuchen, hermanas, cuando ustedes prometan algo, cúmplanlo. Si no, no abran su boca, no se enlacen, porque quedan mal con la persona, pueden romper una amistad, pero lo más mal es que quedan con el Eterno como unos mentirosos, y eso no es correcto. Así, tomen en cuenta que en la cultura china, japonesa, allá los abogados, según hemos tenido entendido, el abogado, la fianza es su palabra. Si ustedes checan enciclopedias o ven la cultura japonesa o china, un abogado en aquellas regiones, su fianza es su palabra. Y ¿qué es más grande que la palabra? No necesitan un papel que firmar, únicamente su palabra. Fíjense los chinos, los japoneses, lo grande que tienen en estima a la gente que tiene palabra. Entonces, si eso tienen en estima, ¿cuánto más el Eterno? ¿Cómo verá a una persona que cumple lo que promete? Así que, les repito, seamos todos hombres y mujeres de palabra, porque la palabra es un respaldo muy grande ante la sociedad, y sobre todo porque estamos cumpliendo un mandamiento del Eterno: cumplir lo prometido para estar ante la presencia del Eterno, aunque salgamos perjudicados. Así, a esa altura, el Eterno tiene a bien ver que la gente, sus creyentes, cumplan con lo que se prometen. Bien, ahora analicemos qué es lo que desprecia el Eterno. Ok, si checan sus Biblias, vean en Proverbios 6:16. Chequen sus Biblias aquí, déjenme ver, ya se me fue la diapositiva, permítame tantito. Ok, vamos a ver. Ok, en el Salmo 15:4 decíamos que debemos despreciar al que el Eterno reprueba. Sí, pero ¿qué es lo que reprueba o abomina el Eterno ella, Asher y Ye? Dice en Proverbios 6:16, el Señor, ella, odia 6 cosas:
Bueno, mejor dicho, hay 7 que él detesta. 1. Los ojos orgullosos. 2. La lengua mentirosa. 3. Las manos que matan gente inocente. 4. El corazón que planea hacer el mal. 5. Los pies que corren a hacer maldades. 6. El falso testigo que dice mentiras. Y el que causa problemas entre hermanos. Analicen estas 7 cosas que el Eterno abomina. Los creyentes no debemos estar, o no tenemos por qué estar con gente que es orgullosa, con gente que es mentirosa, con gente que mata gente inocente, con gente que planea hacer el mal, con gente que le gusta hacer maldades, con gente que le gusta decir mentiras y con gente que le gusta causar problemas entre hermanos. No creo que ninguna persona en su sano juicio y creyente en el Eterno quiera estar rodeado de estas personas. Fíjense en lo que dice el Eterno. Debemos echar fuera, debemos reprobar, debemos no estar rodeados de estas personas. No significa que las odiemos, porque el Eterno no nos ordena odiar. Una cosa es despreciar, una cosa es odiar. No debemos estar cerca de ellos, pero como nos dijo Yeshua, debemos orar por ellos para su salvación, pero nunca dijo Yeshua que debemos estar en compañía o cerca de ellos. Una cosa es orar y una cosa es estar en compañía de ellos. Así que hermanos, alejémonos de personas con esas características, oremos por ellas, pero como el Eterno dice, debemos estar fuera de ese tipo de círculos de personas que hacen el mal. Analicemos cada uno de estos puntos, cada de estas 6 cosas, mejor dicho 7, como dice el Eterno, que él detesta. Muy bien, vamos a ver. El Eterno detesta los ojos orgullosos, los ojos altivos. Dice, los ojos vienen de la palabra hebrea ajin, que significa ojo, y orgullosos viene de la palabra rum, hebrea, que significa sentirse elevado, poderoso, envanecido, es decir, persona que no toma en cuenta el Eterno, que se siente más que el Eterno. Entonces, ella Shereye detesta los ojos orgullosos, los ojos altivos, las personas que se sienten más que todos, que se sienten más que el Eterno, más que el Todopoderoso. Y el Eterno claramente en Isaías 44:6 nos dice lo siguiente, que ella, Asher Eye, es el único Eloah. Y así dice el Señor ella Asher Eye, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor ella de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Eloah. ¿Quién como yo? ¿Y quién como yo que lo proclame y lo declare? Así que hermanos, el Eterno detesta a las personas que se sienten como si fueran, como dice pues lo coloquial, lo popular, se sienten Dios, y eso no es correcto. Eso odia al Eterno, eso lo detesta, lo reprueba. Por lo tanto, nosotros no debemos estar mezclados o ser amigos de personas que se creen más que el Eterno. ¿Por qué? Porque solamente hay un único Eloah, y ese es ella, Asher Eye. Ok, continuemos con la siguiente diapositiva. Vamos a analizar la segunda cosa que el Eterno detesta. El Eterno detesta la lengua mentirosa. Lengua en hebreo se dice lashon, y en plural se llama leshoná, lenguas.
Y la mentira en hebreo se dice sheker, que significa engañador, engaño, falso, falsedad, ser fingido, mentiroso. Esos significados tiene lo que es sheker. Bien, nos dice en Éxodo, el Eterno, que no debemos hablar contra el prójimo falso testimonio, no debemos decir mentiras en contra del prójimo. También nos dice en el Salmo 34, 12 al 13. ¿Quién es el hombre? Inicia con una pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Les pregunto a ustedes como hombres y mujeres, ¿quieren muchos días de vida para ver solamente bien en toda su vida que a usted les rodea? ¿Qué nos contesta el salmista? Que debemos guardar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Debemos ser personas que nos guardemos la lengua de hablar maldades y no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. El libro de sabiduría nos dice que nos debemos de guardar de murmuraciones inútiles, que debemos preservar nuestra lengua de toda maldad, que aunque pronunciemos una palabra lo más secreto, esa palabra no se va a pronunciar en vano, el Eterno va a tener cuenta de ella, y la boca mentirosa poco a poco va a dar muerte a nuestra alma. Así que, hermanos, las mentiras no son buenas, no debemos de practicar ser mentirosos, porque el Eterno es lo que detesta y es una condición de decir la verdad para estar ante la presencia del Altísimo. Va la siguiente análisis de la tercera cosa que el Eterno odia. Veamos. Dice que el Eterno reprueba las manos que derraman sangre inocente. La palabra mano en hebreo se dice yad y sangre en hebreo se dice dam, ¿sí? Que es la que es cuando se derrama por causa de muerte. Entonces nos dice en Éxodo 20:13 un mandamiento, hermanos, pues no debemos matar. Dice en Génesis 9:6 que el que derrame sangre de hombre, por el hombre o el mismo hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de ella hizo el Todopoderoso al hombre. Así que, hermanos, toda la persona que derrame sangre, el Eterno le reclamará la sangre de esa persona que derramó y el Eterno tomará cuentas con él. Y según lo que dice aquí, también esa persona puede morir a manos de otro hombre si es que no se arrepiente en verdad por lo que hizo. Aquí está la ley. La ley dice: si matas, te van a matar. Así que, hermanos, es otra cosa que el Eterno detesta: las manos derramadoras de sangre inocente. Analicemos la cuarta cosa que el Eterno detesta. Dice: el Eterno detesta o abomina el corazón que planea o maquina pensamientos para hacer el mal. ¿Sí? El corazón en hebreo se le llama lev, que en forma figurada pues habla lo que son los sentimientos, habla acerca de la voluntad, habla del intelecto, de los pensamientos o cualquier cosa similar. El corazón simbólicamente significa entonces todos los sentimientos, todos los pensamientos que el ser humano tiene, y es lo que significa planear o maquinar. Viene la palabra hebrea harash, que significa rascar. En forma figurada significa idear, construir dentro de la mente, tener ideas secretas. Entonces,
el Eterno abomina a la persona que en sus pensamientos, en su corazón, está constantemente haciendo planes para hacer alguna maldad en perjuicio de alguna persona o su prójimo. En lo que es en materia penal, en lo que es en latín, según los penalistas, se le denomina esa figura el iter criminis, que significa el camino para el crimen. Esa figura en materia del derecho penal es cuando la persona delincuente está planeando cómo hacer cierto tipo de atracos, de delitos, de fechorías, que están dentro de su pensamiento, de su corazón, y que posteriormente puede ejecutarlas físicamente, como puede ser el robo, como puede ser el homicidio, violación, etcétera. Entonces, hermanos, el solo hecho de estar pensando cómo hacer el mal a alguien, a una persona, al prójimo, cómo idear pensamientos malévolos, ese tipo de conductas el Eterno la abomina y la reprueba. ¿Por qué? Porque sencillamente el estar constantemente planeando hacer algo el mal, tarde o temprano te va a llevar a hacerlo, y va a ser peor el pecado de lo que ya es el solo hecho de pensarlo. Dice en Mateo 15:19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Aquí mismo nos dice en Mateo que del mismo corazón, o sea, de la mente, del intelecto, es donde nacen los homicidios, es donde nace el adulterio, la fornicación, es donde nace el robo, es donde nace la mentira y donde nace la calumnia. Todo acto antes de hacerse nace en el corazón, y si tú le das cabida a ese pensamiento, a esa maldad, a ese homicidio, adulterio, fornicación, robo, dentro de tu pensamiento, tarde o temprano lo puedes ejecutar y caerás en un pecado mayor del que ya tienes con el solo hecho de estar pensándolo. Por eso nos dice en Jeremías 4:14 que lo que le dice a Jerusalén, que lavemos la maldad de nuestro corazón para que seamos salvos. Dice Jeremías, ¿hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Le dice a Jerusalén. Le dice obviamente a todas las personas que residían en ese momento ahí. Hacia nosotros nos pide el Eterno que lavemos nuestro corazón de toda maldad que estén haciendo, que la quitemos de ahí, que le pedimos al Eterno mediante Yeshua que nos lave nuestro corazón, nos lo haga blanco para evitar tener malos pensamientos y llegar a ejecutarlos y pecar más de lo que ya se está pecando. Así que, hermanos, oremos al Padre para que pues Él nos guarde y proteja de todo mal, que somos seres humanos, somos personas débiles, pero con la ayuda y asistencia del Ruach HaKodesh, pidiéndole al Eterno que nos ayude, Él siempre vendrá a nuestro socorro, si de verdad lo hacemos de corazón, para que todo lo que tengamos en nuestra mente, nuestra alma, sea desechado y echado fuera en el nombre de Yeshua de Nazaret. La quinta cosa que el Eterno abomina son los pies que van presurosos a hacer maldades. ¿Sí? En hebreo, pie se llama o se le denomina regel, y a la maldad en hebreo o al mal se le llama raj. ¿Sí? En Lucas 6:45 nos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Así que, hermanos, el Eterno detesta las personas que corren a hacer el mal, que corren a ejecutar lo que una vez que lo pensaron, van y lo ejecutan. Esas personas el Eterno las reprueba, y también pues no les da derecho a estar en su presencia, en su monte Kadosh. Así que, hermanos, pues como les dije ahorita, pues
les pido que les roguemos al Padre, tenga rajem de nosotros misericordia, para que pues no pequemos, o pequemos lo menos posible. Yo sé que es difícil, pero el Eterno siempre está con nosotros, y poco a poco iremos cumpliendo al máximo sus mandamientos para tener derecho a estar en su presencia. Aunque no somos dignos, somos polvo, el Eterno nos da la oportunidad de que podamos limpiar nuestros corazones y tengamos derecho a estar con Él. Y sabemos que no lo podemos hacer si no es con la ayuda de su amado y bendito Hijo Yeshua de Nazaret. Por eso invoquemos su nombre, a Yeshua Nazaret, para que Él nos asiste, socorra, nos ayude para hacer el bien y tener derecho a estar en su presencia. Bien, analicemos ahora la sexta cosa que el Eterno odia, que es el falso testimonio o el falso testigo que dice mentiras. En hebreo, testigo se le denomina ed, y lo que es falsedad en hebreo se denomina kasaf. Entonces el Eterno odia a la persona que es falsa, que es un testigo falso, que dice mentiras. Como aquí va en la imagen, en una corte, un testigo falso perjudica mucho cuando el juez pasa inadvertido que su testimonio es falso, y puede perjudicar grandemente a la persona contra la que atestigua. Tengan cuidado, hermanos, porque a esa persona que es inocente y ustedes las pueden perjudicar seriamente su vida. Puede estar en la cárcel muchos años por algo que no hizo, y le pueden arruinar su vida. Y eso el Eterno lo ve muy mal, lo odia, lo detesta, y tarde o temprano las personas que son falsos en sus testimonios, cuidado, porque es algo abominable que el Eterno detesta y no quedará sin castigo. Según lo que nos dice aquí Éxodo 23, 1 al 2, nos dice el Eterno que no propagaremos falso rumor, o sea, no seremos chismosos, no nos concertaremos con el impío, con el malo, para ser testigos falsos, no seguiremos a la multitud para hacer el mal, ni testificaremos en un pleito inclinándonos a la multitud para pervertir la justicia. Porque, hermanos, ha habido casos, según lo que ha salido a las noticias, que gente que en Estados Unidos fue condenada a 40, 50 años de cárcel, y resulta que ya van a cumplir la condena, se dan cuenta que el testigo fue el falso, pues ya arruinaron toda la vida de esa persona. Claro, hasta que esa persona que fue testigo falso obviamente va a llevar su castigo, tanto en la corte de nosotros los mortales como en la corte celestial. Así que, hermanos, tengan cuidado, que eso el Eterno lo abomina. Analicemos la séptima cosa que el Eterno detesta, según Proverbios 6:16. Es a la persona que causa problemas entre hermanos. ¿Sí? En hebreo, problemas se le denomina medán, que significa discordia, rencilla, rencilloso. Hermanos, o hermano en hebreo se le denomina aj, o en plural ajim, y pues es una palabra que significa de una persona afín a ti, un hermano. Entonces la persona que siembra discordias, que hace que la gente se pelee por malinterpretaciones, por chismes, que una persona que es enredosa, que es chismosa, que causa que dos hermanos se separen, dos familias, dos amigos, dos esposos, es algo muy grave que el Eterno detesta. Dice en Santiago 3:8 que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, que la lengua está llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Eterno y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza del Eterno.
de una misma boca, dice Santiago, proceden bendición y proceden maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, hermanos, no debemos tener una boca que al mismo tiempo bendiga y al mismo tiempo maldiga. Que una parte vayas y bendigas a una persona en la congregación y luego sales de la congregación y vas y maldices a una familia, a unos amigos para que se peleen. O sea, ¿qué clase de persona o creyente se puede ser cuando estás en la congregación, en la iglesia o en tu casa dando jalel al Eterno y luego sales y haces que la gente se pelee por chismes? Pues la verdad, eso no es correcto y es una cosa que el Eterno domina. La persona que causa problemas entre hermanos. Así que tengamos cuidado. Yo sé que pues nadie somos perfectos, pero necesitamos estudiar y leer la Biblia todos los días para que esos mandamientos se nos graben y no hagamos cosas que sean incorrectas. Continuemos ahora con el análisis del Salmo 15 en su versículo 5. Eso que acabamos de leer hace ratito de las 7 cosas que domina el Eterno, pues simplemente fue como una forma de explayarse y ver qué es lo que domina, pero pues no perdamos de vista que estamos en el análisis del Salmo 15. Pero es necesario que explicáramos, escudriñáramos qué es lo que domina el Eterno. Este canal, como les hemos dicho, se dedica a escudriñar la palabra. Es algo que es exhaustivo, debemos analizar palabra por palabra para ver qué quiere decirnos el Eterno y cumplir lo mejor sus mandamientos. Así que hermanos y hermanas que escuchan, así es como debemos cada quien en sus casas leer las Biblias y escudriñarlas. ¿Para qué? Para bien de nosotros, para bendición, y el Eterno se agrada en que en verdad estamos escudriñando su palabra para cumplirla, para obedecerle. Bueno, continuemos ahora con el Salmo 15, versículo 5, que el Eterno nos dice que la persona que también podrá tener derecho a estar en su presencia es el que presta su dinero sin exigir intereses. ¿Sí? En hebreo, dinero se llama kesef, que significa plata. ¿Sí? Y en hebreo, intereses se llama neshek. ¿Sí? Bueno, en Éxodo 22-25 nos dice el Eterno que si prestamos dinero al pueblo, a los pobres entre nosotros, dice el Eterno que no debemos ser usurero con él, con el pobre, que no debemos cobrar interés. Y la verdad, pues esto tiene cierta lógica. Si viene a ti una persona que es pobre para que le prestes dinero y cuando le prestas le dices que te devuelva un tanto por ciento de lo que le prestaste a una persona pobre, pues la verdad es un acto de aprovechamiento, de falta de piedad, de misericordia a esa persona que está viendo tú que es pobre y todavía le quiere sacar más dinero del que no tiene. Eso lo domina el Eterno, eso es algo que no se debe hacer, y más con la gente que es tu hermano, tu hermana en Yeshua. ¿Sí? Al contrario, debemos ser personas que debemos ayudarnos unos a otros cuando estemos en estado de necesidad, porque el Eterno nos pide que tengamos misericordia entre hermanos, entre nosotros. Al contrario, en Deuteronomio 23:20 nos dice el Eterno que podremos cobrar interés a un extranjero, ¿sí? Pero a tu hermano no le cobrarás interés, a fin de que tu Eloá te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar a poseerla. Ahora bien, en cuanto a esto que dice en Deuteronomio, el Eterno sí nos permite cobrar interés a una persona que vas a tener una especie de negocio con esa persona, que no es tu hermano, que ves que esa persona sí tiene la solvencia económica para pagarte y pagarte un poquito más. ¿Sí? El Eterno ahí nos da el permiso de sí cobrar interés, porque pues la persona tiene la solvencia, y aparte pues es un motivo de negocio, no es un hermano tuyo que cree en Yeshua, y ahí el Eterno sí te permite cobrar el interés.
Y pues también la lógica nos dice en el mundo real, en nuestra vida diaria, más correctamente, que pues hay personas que sí nos pueden devolver un poquito más de dinero, pero en lo que es en cuestión de negocios, para negocio. Pero si ves a tu hermano caído que necesita algo y toda le prestas y le pides que te pague más de lo que le prestaste, pues la verdad es un acto en el que nos estás viendo con misericordia y con piedad. Así que, hermanos, pues tengamos misericordia entre nosotros, y más en los que nos decimos que somos hermanos. Bien, continuemos ahora con la siguiente diapositiva, y que dice lo siguiente. A ver, déjenme ver aquí. Ok. Dice el Eterno que para estar en presencia en su monte Kadosh, nos dice que no debemos aceptar soborno en contra del inocente. En hebreo, soborno se le dice shahad, y en hebreo inocente se dice naki, ¿sí? Dice que el que no acepta soborno en contra del inocente es el que jamás caerá. Y nos dice en Deuteronomio 27:25: maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Y todo el pueblo dirá amén. El Eterno nos dice que la persona que acepta un soborno para quitar la vida a un inocente va a ser maldito, va a ser maldecido en lo que es en vida y después de la muerte. Así que las personas que tengan en su poder o tengan un cargo público, que tengan el poder de tener a la gente en la cárcel o poder castigarla, y aceptan castigarla o meterla a la cárcel por un soborno, por dinero, pues la verdad se van a maldecir ustedes y sus familias, porque eso no es correcto ante los ojos del Altísimo. Meter a la cárcel a una persona por un billete, por un dinero, es un dinero mal habido que el Eterno no dejará sin castigo, y te maldecirá toda tu vida si no te arrepientes. Entonces nos dice en Salmo 15 que todo esto que cumplamos, y que si así vivimos durante nuestra vida, jamás vamos a caer. El Eterno nos da esa promesa, garantía, que nos tendrá bajo sus alas, nos tendrá siempre bajo protección. Bien, eso es lo que hemos analizado del Salmo 15. Ahora vamos a analizar más conductas que el Eterno abomina, para que ustedes vayan viendo que dentro de la Torá, de la Biblia, hay varios mandamientos que debemos de observar. Así nos dice el Eterno en Deuteronomio 18, 9 al 13, que cuando entremos en la tierra que el Eterno nos ha dado, no aprenderemos a hacer las cosas abominables de esas naciones. Eso se los dijo al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida, a lo que es Israel, que también se aplica para nosotros. Cuando entremos o queremos entrar a lo que son los pactos del Eterno, al querer estar con Él, pues debemos guardar todos y cada uno de sus mandamientos a lo máximo posible. Dice el Eterno en Deuteronomio 18, 9 al 13, que no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Ahora analicemos cada una de esas hipótesis que el Eterno nos da. Bien, dice Deuteronomio 18, 9 al 13, en su primera parte, que nadie haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y nos dice,
en Levítico 18:21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, y ya lo reprendan ante Yeshua. No contamines así el nombre de tu Eloá, yo, ella, Asher, eye. Antes en Israel y en los pueblos aledaños de Israel se acostumbraba a dar los hijos a lo que es a un pseudo dios que le llamaban Moloch, donde quemaban a los niños en los brazos de ese ídolo hasta arder y derretirse dentro de los brazos de este pseudo ídolo. Aquí si ven, aquí está el niñito, lo ponen en los brazos, estos brazos estaban ardiendo, eran de metal, lo ponía y el niño se quemaba inmediatamente, se calcinaba, se derretía, para supuestamente agradar a ese supuesto pseudo dios. Actualmente, desgraciadamente, la gente sigue dando a sus hijos a lo que son el sacrificio de ídolos. Si bien ya no lo hacen así con ese estilo de quisquedioses, lo hacen con otros tipos de ritos, de rituales, donde pues sacrifican a esos niños, y eso el Eterno lo tiene totalmente condenado. Según una noticia, dice que actualmente se siguen sacrificando niños en todo el mundo. Hay una noticia en internet que dice que han rescatado niños antes de ser sacrificados por el culto del noveno círculo satánico del Vaticano. Entonces es sabido que muchas iglesias, y sobre todo la católica apostólica romana, pues tienen personas de los altos rangos que se dedican a hacer rituales satánicos y sacrifican niños. Ya se ha documentado eso en varias noticias, ustedes lo pueden checar por internet, y pues eso el Eterno lo condena totalmente, que a tu hijo, a tu hija lo pongas en ritos. Si tú conoces personas que se dediquen a eso, pues aléjate de ellas, y si es alguien que está escuchando que lo hace, pues que se arrepienta, porque el Eterno lo condena y lo tiene por abominación. A ver, continuemos. Así, hermanos, también se me viene a la mente que pues el aborto es una especie de sacrificio que va dedicado a la muerte. ¿Por qué? Porque el matar a tu propio hijo, pues es una especie de ritual que se hace en conjunto con un médico o una enfermera, donde se le quite la vida a un ser humano, y eso es abominable al Eterno. Que hermanos que me escuchan, si pues están pensando en abortar, piénsenla dos veces, porque pues es una especie de sacrificio a la muerte, y que pues los va a condenar pues a que estén en pecado, y el Eterno pues abomine su acto. Sabemos que está el arrepentimiento, pero si no lo han hecho, arrepiéntanse y no lo hagan. Si ya lo hicieron, pídanle perdón al Eterno, y mediante nuestro Rab Yeshua, para que les limpie ese pecado, que sabemos que no tenemos mérito nosotros como seres humanos, pero Yeshua, el Hijo del Eterno, pues nos va a tener misericordia si en verdad estamos arrepentidos de haber provocado o hecho un aborto. Así que, hermanos, piénsenla bien, porque el Eterno pues no permite y abomina que pasemos a nuestros hijos o hijas por el fuego. El fuego, ¿qué es? Extinción. El fuego es muerte. El fuego es pues todo lo que acaba con algo. Si, hermanos, continuamos diciendo que pues el 8 de abril del 17, un tal Kevin Annett, que fue autor y vocero del Tribunal Internacional para Crímenes de la Iglesia y del Estado, en sus siglas ITCCS,
publicó en su canal de YouTube un reporte de dicho tribunal internacional que informó sobre los sacrificios rituales de niños que estaban por ocurrir el día 30 de abril, o sea, el Día del Niño, a manos del culto del noveno círculo del Vaticano, allá en Europa. La noche del domingo 30 de abril dice que equipos especiales del ITCC, o sea, el Tribunal Internacional, fueron asistidos por ciudadanos voluntarios, así como de la policía, donde impidieron en forma satisfactoria la ejecución de varios de los sacrificios rituales en las ciudades de Wol, Holanda, Dijon, Francia y Lucerna, Suiza, así como en otras 6 ciudades en Europa, que fueron sacrificios programados pero que fueron cancelados o reubicados debido a las amenazas de irrupción. Así que, amigos que escuchan, pues actualmente desgraciadamente sigue habiendo personas que pasan a sus hijos por el denominado pseudo Moloch, que ya lo reprende mente Yeshua, y pues siguen habiendo sacrificios humanos, y eso no es correcto. Es algo que abomina el Eterno, para que pues tomen en cuenta que no deben de hacer ese horrendo crimen. Bueno, continuemos ahora analizando lo que nos dice el Deuteronomio 18, 9 al 13, y que dice lo siguiente: que nadie debemos de practicar adivinación, nadie debemos de acudir a lugares donde supuestamente se lee la suerte, se lee el futuro por cartas, por adivinación, por lectura de no sé tantas cosas inventan ahora la gente. Es algo que el Eterno abomina, y que pues desgraciadamente muchas veces en la ignorancia uno acude a esos lugares. Yo fui una persona de ellas que cuando no conocía al Eterno fui, le pido perdón al Eterno, fui a esos lugares, y la verdad pues yo no sabía que era algo abominable a él, aunque mi corazón me decía que no era correcto. Pues la Biblia, el Eterno con su palabra, me confirma que él lo abomina y lo condena seriamente, que uno practique esas cosas de adivinación, o que acuda uno, que le lean las cartas, que le lean todas esas cosas horrendas que actualmente se están pues se está viendo mucho en las ciudades, en los pueblos, en los países. La adivinación es una especie de habilidad, de supuesta habilidad, de quienes afirman poder predecir hechos venideros por sí mismos, o por el uso de sortilegios, ¿sí? De piedritas, de huesos, de tontería y media, ¿sí? Pero en Levítico 19:31 nos dice que no debemos estar con adivinos, no debemos estar con espiritistas, ni debemos estarlos buscando, porque vamos a ser contaminados por ellos, y pues entraremos en lo que es en pecado, y es una abominación hacer todo ese tipo de adivinaciones. Así también nos dice el Eterno que no debemos de practicar hechicería. Hechicería, pues, su definición es como una especie de acto mágico que pretende supuestamente producir efectos sobre la realidad mediante procedimientos sobrenaturales, como el uso de conjuros. Entonces, el hacer ritos mágicos, practicar hechicería, pronunciar palabras de brujería, hechicería, hacer rituales, el Eterno lo condena grandemente, y es un acto que nos va a provocar que podamos o perdamos la salvación si no nos arrepentimos, que estemos fuera de su presencia, y que seamos echados al lago de fuego junto con todos los impíos y todos los malignos, porque nos dice Apocalipsis 21:8 que los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, así como los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, practicar hechicería, practicar adivinación, nos va a traer que si lo practicamos, seamos echados al lago de fuego.
Así también el Deuteronomio 18, 9, 13 nos dice que no debemos estar o hacernos agoreros, no debemos hacernos hechiceros o encantadores, no debemos hacernos medium o consultarlos, o ser espiritistas o consultar a los muertos. Es un acto que el Eterno reprueba también, y nos dice en Levítico 26 que si una persona consulta a los espíritus de los muertos o a otros espíritus y se prostituye detrás de ellos, dice el Eterno que él volverá el rostro contra esa persona y la extirpará de su pueblo. Es decir, la va a alejar de su presencia, y probablemente, si no se arrepiente, pierda totalmente la salvación y sea echada al lago de fuego. Muy bien, hermanos, pues llegamos pues a la conclusión final. Espero que este video les sea de provecho y practiquen los mandamientos que aquí se escriben, que aquí ustedes están viendo, para que tengan ustedes pues una vida feliz, conserven su salvación, no la pierdan. Y como nos dice en Levítico 27 el Eterno, que nos consagremos completamente a Él y seamos kadosh, es decir, seamos apartados, porque dice, Él es el Señor nuestro Eloah. Y como nos dice en Levítico 28, que pongamos en práctica sus leyes, que las cumplamos, porque dice, yo soy el Señor Ella, Shereye, que los consagra para mí. Así que, hermanos, terminamos con esta bendición final a todos los que se consideren hijos del Altísimo. Según nos dice en Deuteronomio 6:4, el Shema Israel, oye Israel, Ella nuestro Elohe, Ella uno es. Y como dice en Números 6:23, habla Aarón y a sus hijos diciendo, así bendecirán a los hijos de Israel, diles, Ella te bendiga y te guarde, Ella haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Ella alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Gracias y que tengan un Shabbat Shalom muy feliz, y nos esperamos y los vemos hasta el siguiente video. Shalom.